Gracias, Presidenta. Buenas tardes, Ministro Jefe de Gabinete. Gracias por concurrir a nuestra casa. En principio, deseo manifestarle una sana envidia. Me gustaría vivir en el país que usted describe. Lamentablemente, la visión que yo tengo no coincide con ese país que usted describe. Yo vivo en un país completamente distinto. Y por eso puede ser que la gran mayoría de las preguntas que realicé fueron contestadas con evasivas, que están incompletas, mencionan links a los que nos mandan que no conducen a nada, mencionan páginas oficiales donde dice estar información que no está. Y ahora en particular voy a tocarle 3 o 4 temas que son recurrentes en cada una de las visitas del jefe de gabinete y que tienen que ver con cosas que afectan directamente a la provincia de Tierra del Fuego. Usted dijo en su exposición sobre la baja de aranceles, el objetivo que tiene la baja de impuestos internos y aranceles relacionados a las computadoras, a los celulares, aire acondicionado. Y la verdad que, como uno ya lo ha vivido en otras épocas, y lo he vivido en el gobierno del que uno formaba parte, en la época del gobierno de Juntos por el Cambio, que con estos mismos argumentos se quitaron los impuestos y los aranceles de importación a la fabricación de computadoras, se bajó los aranceles del 35% al 0%, con el argumento de que esto iba a hacer bajar el precio de los productos, cosa que no sucedió. Lo único que bajó fue la cantidad de mano de obra ocupada en la provincia de Tierra del Fuego. Lo único que sí creció, no solamente el precio en muchos casos, sino también la desocupación en mi provincia. Y esos son, entre otros, los mismos argumentos que utilizan en esta oportunidad. Yo hice 2 o 3 preguntas y en todas se ve que les gusta escribir mucho, pero en definitiva el que mucho escribe muchas veces no contesta lo que uno realmente le pregunta. Y voy a los ejemplos. Yo tuve oportunidad la semana pasada viajar a Estados Unidos a la participación de una reunión de Naciones Unidas donde se trataba el tema de Islas Malvinas, al Comité de Descolonización, y pude comprobar algunas cosas que, volviendo al país, me cercioré. Y debo decirle realmente que lo que ustedes dicen no es cierto. Y le voy a plantear 2 ejemplos. Un ejemplo de celulares que no se fabrican en Tierra del Fuego, pero que siempre todo el mundo, tanto ustedes como los periodistas que son afines a criticar el régimen de Tierra del Fuego, utilizan de ejemplo, que es el iPhone. Y otra marca que sí se fabrica en Tierra del Fuego. Y le voy a demostrar que las medidas que tomó el Gobierno Nacional y que ya llevan más de un mes de aplicación no tienen ningún sentido. El iPhone 16 Pro en la tienda de Apple en Nueva York cuesta, precio final, $1.099. Ese mismo celular Pro en la República Argentina, verificado por quien le habla en el Alto Palermo, pero también publicado en un diario de tirada nacional como Clarín, sale $2.088. No se fabrica en Tierra del Fuego. Nada tiene que ver la industria de Tierra del Fuego y sale exactamente más del doble. El 16 Pro común sale en Estados Unidos $829, en la Argentina $1.223. Vuelvo a decirle, no se fabrica en Tierra del Fuego, pero la diferencia es abismal. El Samsung S25, que sí se fabrica en Tierra del Fuego. En Estados Unidos hay un modelo que sale $1.180, precio final. En la Argentina, $2.390. Ese sí se fabrica en Tierra del Fuego. Hay otro modelo, el S24, que sale $915 en Estados Unidos y $2.000 en la Argentina. Digo entonces, ¿cuál es el problema? Ese celular que sale $1.180 en Estados Unidos, en Tierra del Fuego salido de fábrica sale $1.000. Que me expliquen
¿Por qué de los $1.000 fabricados en Tierra del Fuego llega al expendio al público, en Buenos Aires, por ejemplo, a $2.390? ¿El problema es la fabricación en Tierra del Fuego o el problema es la cadena de comercialización del producto terminado? Y habrá que analizar los aranceles de importación o los impuestos internos, que estos precios ya lo deberían tener reflejado, por lo menos el 50% de los aranceles de importación y el 100% de los impuestos internos. ¿O será que hay que analizar la cadena de comercialización? Porque con esta medida, que no hace y no afecta a los precios, porque ya lo vivimos en otras experiencias anteriores y lo vamos a volver lamentablemente a vivir en esta situación, lo único que baja es la cantidad de mano de obra ocupada en mi provincia. Son alrededor de entre 4.500 y 5.000 empleos directos que se pierden. A lo mejor para ustedes, en esta gran ciudad que se cree el centro de las decisiones del país, 5.000 personas no es nada. Pero para una provincia como la de Tierra del Fuego, 5.000 puestos directos y con los puestos indirectos significa mucho. Yo le solicitaría, señor jefe de gabinete, yo sé que es una medida que no ha tomado usted, pero que le diga al ministro de Economía actual, que ya estuvo en el gobierno anterior donde yo le explicaba esta situación que se había vivido, que era mi gobierno en esa época de Juntos por el Cambio, que realice y revise un poco, que no le haga el juego a los importadores, porque en realidad se perjudica la mano de obra de mi provincia, se perjudica el desarrollo económico de mi provincia, se perjudica algo que para nosotros los fueguinos es muy caro y que bien sentó días pasados en esta reunión del Comité de Descolonización con un brillante discurso el canciller argentino. Bien planteó, como si fuera un fueguino malvinense, la postura argentina. Ojalá, como yo le dije fuera del protocolo, ojalá usted pudiera convencer al presidente de la Nación que opinara públicamente en idéntico sentido como lo que usted opina, señor canciller. Porque la verdad que el discurso del 2 de abril no se condice en nada con lo que usted claramente y valientemente manifestó en este Comité de Descolonización. Ojalá usted pueda convencer al presidente de la Nación de defender la causa de Malvinas como la que usted ha manifestado en este sentido. Con respecto también al tema de la industria electrónica en Tierra del Fuego, yo he seguido con detenimiento su exposición en la Cámara de Diputados, donde entre otros temas usted habló del Fondo de Matriz Productiva de la Reconversión de Tierra del Fuego y dijo algo que para mí es sumamente grave. Dijo que en ese fondo fiduciario había opacidad en el manejo de los recursos. Está en la versión taquigráfica de esa reunión. Entonces yo le pregunto a usted, porque me lo venía preguntando después que lo escuché, ¿quién es el responsable de la opacidad, si es que hay, en el manejo de los recursos de ese fondo fiduciario para la reconversión económica en Tierra del Fuego, si lo manejan 3 personas, de las cuales 2 son designadas por el Ejecutivo Nacional? ¿Es el Ejecutivo Nacional el responsable de la poca claridad en el manejo de los recursos del Fondo Fiduciario para la Reconversión Económica de Tierra del Fuego, que dicho sea de paso, tiene recursos aportados por las provincias por $220 millones a diciembre del año 2024 y de los cuales hasta ahora, hasta el mes pasado, se habían utilizado nada más que alrededor de 14 o 15 millones de dólares destinados al tema eléctrico de la ciudad de Ushuaia? ¿Qué piensan hacer con esa cantidad de recursos imprescindibles para la reconversión económica de nuestra provincia, donde de acuerdo a los propios informes elevados por usted y por el gobierno anterior, hay más de 25 proyectos analizados, estudiados y aprobados, y no se ha puesto en marcha ninguno? Y hay proyectos importantes que tienen que ver con la real reconversión económica de la provincia. ¿O será que un día de esto, como algunos no seguiremos insistiendo en este tema, nos olvidemos y esos recursos de esos millones de dólares pasen a integrar rentas generales de la nación? La verdad que me preocupa y quisiera que usted me conteste sobre esa expresión de la opacidad en el manejo de los recursos y me pueda contestar, si bien no está en su área específica, cuál es la idea que tienen con los proyectos que están aprobados y que no se ponen en funcionamiento, porque vuelvo a decir, Tierra del Fuego necesita de la reconversión económica y necesita esos recursos y necesita mayores recursos
que necesariamente debe aportar la Nación en temas que la provincia por sí solo, con los recursos que tiene, no puede llevar adelante si es que realmente le interesa, como claramente manifestó el canciller argentino en Naciones Unidas, la posición geopolítica de la Argentina y la posición geopolítica de Tierra del Fuego, esencialmente. Otra de las cosas que quiero reiterar una vez más y preguntarle es sobre la instalación del radar de la empresa Leolab. El gobierno anterior, que en su momento autorizó, de acuerdo a sus dichos, sin seguir los pasos correspondientes, y acá yo tendría, pero no le puedo consultar a un senador que hoy está sentado acá, pero que en su momento fue jefe de gabinete, cuál fue la mecánica para llevar adelante la aprobación de la instalación de ese radar. Que el gobierno anterior, después de todos los análisis y estudios, con todos los que ustedes dicen ahora que están nuevamente volviendo a analizar el informe por el cual en su momento se dio por cancelada y clausurada la autorización provisoria, cuando yo le pregunto sobre los motivos, qué es lo que van a hacer, más que una respuesta de qué es lo que van a hacer, es una defensa, pareciera que son los abogados defensores de la empresa tratando de justificar que la subsidiaria argentina, conformada por capitales ingleses y capitales irlandeses, no tiene nada que ver, que fue por un punto de vista pura y exclusivamente impositivo, que los capitales ingleses y los capitales irlandeses no son tales ingleses o irlandeses, sino que son norteamericanos. Entonces, parece ser que en lugar de contestar lo que este senador le pregunta, son los abogados defensores para justificar la instalación de este radar en la localidad de Tolwyn. La verdad que yo quisiera saber si la medida que tomó el gobierno anterior de cancelar porque afectaba los intereses políticos y la seguridad nacional de la Argentina va a ser respetado, o lo que dijo en su momento los organismos que ustedes mencionan acá con los informes, ahora esos mismos organismos con otro gobierno van a decir completamente distinto. Entonces, la verdad que a mí me sorprende. O me queda claro la manifiesta voluntad del Gobierno Nacional de permitir el funcionamiento de este radar en la localidad de Tolwyn, con su doble función, que nadie discute que no es para el seguimiento de basura espacial, pero sino también que tiene para cuestiones de defensa. Y a su vez, estos mismos abogados que defienden a Leolab, el Gobierno Nacional dice que el convenio que oportunamente Leolab firmó con el gobierno de Inglaterra, más precisamente con el Ministerio de Defensa, ya venció. O sea, firmaron un convenio por 60 días y ya se venció. Entonces me parece que son respuestas no muy claras. Respecto entonces a este tema, y respecto a otra consulta que yo le hice sobre IOFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, en lugar de contestarme sobre la situación, me contesta que hicieron 23 auditorías desde el 1 de enero del 24 a la fecha que me contestan en el informe. Ahora, ¿qué pasó en esas 23 auditorías? Solo ustedes lo saben, porque yo pregunto cómo está la situación, dice, hicimos 23 auditorías. ¿Y cuál es el resultado de la auditoría? No la dice. Entonces, a efecto que a ustedes siempre les gusta ahorrar recursos, y me parece que es importante ahorrar recursos, yo le diría que habría que ahorrar muchos recursos humanos que a lo mejor no tienen sentido con dedicarle tiempo a contestar cosas que uno pregunta y que, la verdad, que no contestan nada. Hay muchas cosas que usted manifestó en su país que describió diferenciándose del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores. Pero hay una sola cosa que no explicó y es clara. Aprendieron muy fácil a escribir mucho y a no decir nada. Aprendieron las mismas mañas del gobierno anterior. Gracias, señor ministro. Gracias, senador.